Y les iba a comentar, bueno, en cualquier momento me pueden interrumpir para preguntas si tuvieran preguntas sobre la tarea. Recuerden que la tarea se entrega el día de mañana. O sea que tienen hoy y mañana, porque creo que se entrega hasta las 11 de la noche. No esperen hasta el último minuto, pero tienen todavía todo el día de mañana para entregar la tarea. Si tuvieran preguntas, obviamente no los voy a resolver las preguntas de la tarea. Solamente si tuvieran dudas sobre alguna cuestión de la pregunta, pueden hacerme las preguntas y aclaraciones, ¿no? Para facilitarles la solución de la tarea. Bien, también quería comentarles que subí la fecha del examen. Permítanme un segundo para ver qué día les toca a ustedes. Un segundo para... Voy a compartirles la pantalla. Bien, ustedes son el grupo 2MB7. Recuerden, la tarea 1 se entrega hasta mañana a las 23:55 y no esperen hasta el último minuto. Y el examen va a ser el 5 de abril en el horario de clases, ¿no? De 1 a 14:30. Aquí les pongo, aquí aparece 35 porque el sistema está hecho para que esos 5 minutos sirvan para que si ustedes apretan casi en el último minuto entre su pregunta, ¿no? Digo, su Eh, examen. el 5 Si creo que no adelante, tenemos clase. perdón. El 5 de Permítame un abril se me segundo, hace entonces creo que que es martes, entonces creo que es no hay feriado. clase. No, es martes. Entonces dije, es martes, vamos a ver. ¿En Déjenme serio? ver, porque gracias por el... Sí, tienes razón, es 6, ¿no? Con ustedes es 6 y tenemos clase a la... Sí, le puse miércoles, por error le puse miércoles 5 y sí tiene razón. Voy a hacer para que ustedes vean cómo es el entorno de, de Moodle, de esta plataforma. Bien, vamos a corregir ese pequeño error que está aquí. Es en el primer examen, ¿no? Entonces voy a corregirlo. Sí, tienes razón. Gracias por la aclaración. Entonces, pero para ustedes es el día de clases. Siempre va a tocar los exámenes en día de clases. Entonces, el miércoles 6 de abril, en el horario de clases. No va a ser un día miércoles como hoy. Eh, Noten que el tiempo yo les doy estos 35 minutos, o sea, 14:35. Estos 5 minutos no significan que son que tienen ese tiempo. El examen acaba a 14:30. Entonces, si ustedes están apretando el botón en 14:30, tienen chance de que entre la pregunta, es decir, para responder la primera parte, ¿no? Esos 5 minutos son simplemente para esa holgura. No se esperen, les digo, hasta el último minuto. Generalmente el examen consta de 2 preguntas y pues es tiempo suficiente para responder, incluso revisar bien 2 preguntas. Bien, entonces quedamos con ustedes, ¿no? Miércoles 6 de abril a la 1, es decir, un horario de clases, va a ser por la plataforma de Virtual Upita. El examen va a constar de unas preguntas. No puedo apretar aquí, creo que, no sé si está cargado o no, pero no lo voy a apretar, pero es similar a una tarea, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en este sí empieza a las 13 horas y el sistema cierra a las 14:35 exactamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden incluso conectarse al principio y va a ser como una tarea, es decir, es exactamente como entrar a una tarea. Eh, Les va a tocar aleatoriamente les va a tocar preguntas. Bueno, les toca una pregunta, por ejemplo, esta y esta otra. Ejemplo, ¿no? Las contestan. Noten que solamente necesitan tener una buena conexión a Internet para ver sus preguntas y luego para enviar sus preguntas. Entonces, una vez que terminen, en el siguiente y ponen enviar y terminar, que es lo que hacen, por ejemplo, en la tarea, ¿no? Solo que aquí está diferente la fecha. En el caso del examen, va a acabar, o sea, en cuanto se abre, no importa el horario del servidor, una vez de que abre el examen, 1 hora y media después se va a cerrar, entonces ya no van a poder enviar. Entonces tienen que apretar este botón de enviar todo y terminar y ponerle, ¿está seguro? Sí. Entonces antes de que
el sistema cierra, ¿no? Es decir, en 1 hora y media tienen para contestar las preguntas. Y después, acabado el examen, o sea, acabado el periodo de 1 hora y media, ustedes todavía, o sea, tienen 45 minutos para entregar el archivo de procedimiento. Es decir, escanear todas las hojas que hayan utilizado o las capturas de pantalla si han utilizado una tableta digitalizadora o si han utilizado Excel o MATLAB, capturas de pantalla, convertir todo a PDF y enviarlo en esta parte, ¿no? En donde dice subir el archivo, en este caso pueden subir un archivo de 10, dos archivos de 10 megas. Bien, no sé si tienen preguntas del examen, entonces quedamos ya que la fecha está definida. Ahí también está el error, ¿no? Permítame un segundo. En este también creo que el error del examen. Este es miércoles 6 y aquí creo que voy a corregir también la fecha de entrega bueno, en este caso es el archivo de procedimiento. Noten, acaba el examen a las 14:30 y ustedes tienen hasta las 15:15 para subir el archivo. Es decir, no está bien, ¿no? Perdón, el día sería 6, ¿no? Configurarlo para el día miércoles 6. Bien. Entonces, el día del examen queda entonces el miércoles 6 de abril. Lo más probable es de que mañana, el día de mañana jueves, ya esté la tarea 2, que también tiene parte de fuerza sobre cuerpos sumergidos. Adelante, pasen, por favor. Fuerza sobre cuerpos sumergidos, o sea, la ley de Arquímedes. Fuerza sobre superficies curvas y también el último tema que vamos a ver, que es movimiento de cuerpo rígido en los fluidos, ¿no? Entonces, los dos últimos temas van a tener que ver con la tarea 2. Bien, voy a dejar de compartir aquí. Para compartir la hoja de OneNote. Para esto voy a apagar mi cámara. Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda de la Sí, sí. tarea. Bueno, sí, si gustas, no sé si quieres compartir la imagen y ahí, obviamente va a ser una aclaración, no voy a resolver el problema, pero sí, Sí. sí, adelante, adelante. Ok. Entonces, ¿comparto? Bueno, no, es una Sí, pregunta así. porque, bueno, como son varios, bueno, si Ok. es una así general, no pasa nada, pero Sí. como son varias preguntas, a veces no sé cuáles y a cuál se refieren, pero sí, adelante. Si gustas platicarme nada más o si Ok. quieres compartir Bueno, la pantalla. es que aquí en un ejercicio hay una sección en donde viene, donde hay aire encerrado, pero no viene su peso específico. Entonces, ahí le quería preguntar Pueden hacer dos cosas. En los gases, el peso específico del aire o de cualquier otro gas es muy bajo comparado con el de los líquidos. Entonces, por ejemplo, en el caso del aire, permítame un segundo, ustedes están ya viendo la pantalla. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la densidad del agua es, en el sistema internacional, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es a 4 grados centígrados. El aire, más o menos, estamos hablando de, bueno, varía ligeramente también con la presión y la temperatura, la densidad. Está entre el orden de 1.02, 1 punto algo, un poquito más, un poquito menos, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, siempre la densidad de los gases, en el caso del aire, por ejemplo, es así, es eh, la milésima parte del agua, o sea, pesa 1000 veces menos que el agua por unidad de volumen. Entonces, se puede despreciar. Entonces, puedes utilizar esto, o sea, un valor, así el valor puedes buscarlo también de tablas. Si fuera otro gas, si fuera hidrógeno, helio, lo mismo, puedes tú buscarlo en tablas y sustituir el valor de la densidad del aire o del gas que sea de tu problema. Vas a ver que en los cálculos va a ser despreciable frente a los otros cálculos. Es decir, que el peso específico del aire frente al peso específico del agua
está en el orden de 1000, ¿no? O sea, 1000 veces, el agua es 1000 veces más pesado por unidad de volumen. Entonces puedes hacer las dos cosas, tomar este valor, o así, como genérico, o buscarlo de tablas. Entonces, pero te va a dar en general que es despreciable, es decir, es despreciable frente a los otros, a los líquidos, por ejemplo. Bien, no sé si contesté tu pregunta. Ok, sí, sí, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces, Profe, ¿sí? yo también tengo una duda, un Sí, problema. adelante. Creo que le mandé la foto por el chat. A ver, no lo he visto todavía. A ver, vamos a ver. Permíteme un segundo. No se ha cargado todavía. Nada más Ya. es con una distancia que no sé cuál tomar o cómo pues, medirla. Ahorita te digo. Voy a compartir aquí momentáneamente. Bien. Tu pregunta viene a ¿cuál distancia? ¿Qué distancias tomar pues para hacer los cálculos? O sea, sé Bien. que de las presiones, pues aquí es 4 y en la otra es, creo que es 6, pero ya para la última no sé qué distancia tengo que tomar. Bueno, aquí por ejemplo tienes agua y te marca que el nivel a este punto, o sea, a esta cota, es este punto. Hagan de cuenta que estamos hablando de este punto, Ujú. y ahí sería el punto A, donde estoy marcando aquí con color rojo. Los otros, Sí. los meniscos están bien definidos, creo que de esto no hay tanto problema. Eh, Aquí también el aire está a una única presión, y entonces este sería el punto B. O sea, cualquier Ajá. punto aquí es el punto B. La presión del aire es igual en todo el recipiente, es decir, en cualquier parte que tú tomes está la misma presión. ¿Por qué? Porque esta altura es despreciable para originar un cambio apreciable así en la presión. La presión del aire va a ser constante, si quieren ustedes, a lo largo, o sea, en cualquier región de este volumen, ¿no? Entonces, pueden tomar la presión B en este punto, ¿no? Y es un buen resultado para obtener el valor de la presión en el recipiente. Ujú. No Pero sé si ¿qué otra distancia distancia. tomaría? De donde dice 3 centímetros, de la cota de 3 centímetros, donde cambiamos de aceite a líquido, de ahí a la superficie del líquido. ¿Qué distancia tendría que tomar? Bueno, déjame ver si tienes. Creo que no es tan importante, creo, porque recuerden que ustedes deben medir la diferencia de presiones entre. Voy a borrar esto, voy a ponerlo con color verde. Entre este punto y este punto. Es decir, ¿qué diferencia de presión hay entre estos dos puntos? Si Ujú. ustedes ven, bueno, yo veo así que creo que esta línea sí llega a este, es decir, que la diferencia de altura es 6 centímetros. Entonces, esta creo que, si veo bien así, no es necesaria para resolver el problema. Ah, no, el otro 3. O sea, después del 6 en ese menisco, luego vamos al líquido que está junto con el aire. A ver si se Bien, ocupa bien, bien. Sí, creo que el dibujo no es así tan preciso, pero por ejemplo, pueden asumir sin gran error de que la cota llega hasta aquí. Bueno, sí, extendiéndolo un poco, ¿no? Y esta sería la misma distancia. Bueno, está copiado exactamente del libro y creo que ahí vienen con pequeños errores. Entonces, puedes tú tomar esto. Entonces, necesitas la diferencia de alturas desde este punto hasta el siguiente, que sería el punto B. Entonces, simplemente serían 10, ¿no? sí, necesitarías sumar estos dos, que serían 13, y le restas 3 y tendrías la diferencia es 10 centímetros. Ah, ok, perfecto. Sí, hay Y así lo tomé. detalles constructivos ahí en el dibujo, ¿no? Que parece que sí habría que tomar en cuenta la altura del diámetro de tubería, no es una Ajá. tubería, sino es un tubo piezométrico. Pero como estos tubos asumimos que son muy delgaditos, estos 3 centímetros puedes asumir que llegan hasta aquí, ¿no? Es decir, Ok, ok. bien, Dale, profe, bien. gracias. No, porque al contrario. Bien, entonces, ¿nadie más tiene preguntas?
Profe, Ya. yo igual tengo una pregunta. Ah, sí, adelante. Sí, igual voy a mandar mi ejercicio por el chat. Bueno, yo ahí lo que tengo duda es que el problema nos pide calcular la presión absoluta en el punto M. Entonces, bueno, ahí mi duda es si también tengo que considerar pues, el fluido que está arriba pues, del punto M, que son 30 centímetros de distancia para el cálculo. Eh, sí, porque ahí el punto M no coincide. Bueno, para los que están ahí, le voy a copiar esto. No lo copio, permítame un segundo, para que todos lo vean y que sepan de qué estoy hablando. No, permítame un segundo. Bien, se refiere a esta pregunta, compañero. En este caso tenemos que el punto M está casi, no, no en la mitad, pero un poquito cerca a la línea de superficie libre, a 30 centímetros de esta superficie libre. En la parte superior tenemos aire. Este aire no está confinado, es un recipiente cerrado y por tanto debe haber aquí una presión del aire, ¿no? Es decir, no es la presión cero, es un recinto confinado. El punto M sí debes considerar estos 30 centímetros, es decir, la distancia a la línea de superficie libre es 30 centímetros. No sé si te refieres a esa parte o... Sí, bueno, es que yo lo que hice fue empezar a hacer el cálculo a partir de M para abajo, y no sabía si considerar también pues esa parte de 30 centímetros, al igual que el aire, pero creo que ahorita dijo que la presión del aire es constante, entonces es despreciable. Eso es lo que entendí. no. Bueno, la presión del aire no necesariamente es despreciable. Lo que pasa es de que aquí en este recipiente, Sí. eh, si tú tomas la lectura de este punto, te va a dar la presión del aire. Si la tomas aquí abajo, te va a dar exactamente la misma lectura. Es decir, si tú la pudieras medir. Entonces, en cualquier punto, si lo pones al medio, es la misma presión. El aire está a la misma presión en cualquier parte, arriba, abajo, en el medio, en cualquier punto de ese recipiente cerrado que tiene aire confinado, está a la misma presión. Es una presión única. Entonces, lo que sí es despreciable es el peso específico del aire. O sea, Ah, ok. no es que sea cero, pero es muy bajito, es muchas veces menor que el peso específico del agua, por ejemplo. Entonces, lo que hay que despreciar es el peso específico del aire, no la presión del aire. La presión. Bien, tú puedes partir de este punto M, depende cómo lo estés resolviendo y empezar a escribir, este es el punto M, entonces escribo la presión M, aunque sea conocida o desconocida. El siguiente punto es hacia este lado, voy hacia abajo, si es por debajo es más, así sucesivamente. La diferencia de presiones entre estos dos puntos es la columna de aceite, entonces pongo gravedad específica del aceite, ponerle oil para que abreviar. Por densidad, por gravedad, por esta diferencia de alturas que es 0.05 metros, ¿no? Así sucesivamente. Hasta llegar al punto que está a extremo abierto y en este punto puedes hacer que tú la presión atmosférica, si te dice que es absoluta, tienes que considerar que la presión atmosférica no es cero, sino es esta, ¿no? Bien, está muy sencillo este ejercicio, pero eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, calcular la presión en el punto M. Ah, vale. Bien, Vale, profe. muy bien. Gracias. Bien, bien, vamos a continuar entonces con la clase. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, el problema que vamos a resolver el día de hoy es un paso antes del principio de Arquímedes o ley de Arquímedes, es el problema 2.68 y es el mismo problema del mismo libro, perdón, de Merle-Potter. Entonces es Mecánica de Fluidos de Merle-Potter. El problema 268 dice, encuentra la fuerza P necesaria para sostener o mantener el cilindro de 10 metros de longitud en la posición mostrada en la figura 2.68. Noten aquí que vamos a necesitar no solamente la fuerza P, aquí igual el problema no lo especifica, pero lo más probable es de que se necesita que tenga un peso. O sea, aquí no nos habla nada del cilindro,
Pero el cilindro debe tener un peso necesario que sí, voy a ponerlo aquí. Va a ser W. En este caso no lo dice el problema, pero W va a ser el peso del cilindro. Si no hubiera este peso, el cilindro empezaría a flotar, ¿no? Es decir, porque vamos a ver que va a haber una fuerza de empuje. Bien, para resolver este problema vamos a utilizar un sistema coordenado, va a ser este nuestro origen. Este va a ser el eje, Profe, disculpe. ¿sí? Bueno, es que la clase pasada nos quedamos resolviendo otro problema y lo dejamos a la mitad. Ah, bien, 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 déjeme ver entonces. Ah, muchas gracias no terminamos entonces este. Déjeme ver. Ah, sí, cierto. Gracias, yo pensé que ya habíamos terminado este problema. Entonces vamos a dejar pendiente el que vamos a resolver, si no es hoy, mañana, si nos alcanza el tiempo. Gracias por estar atento y yo ya, como vi que estaba resuelto, pensé que ya habíamos terminado. Bien, la clase anterior empezamos a resolver nada más como para recapitular. Este es un tronco que está en equilibrio, como vemos en la figura 275. Dice calcular la fuerza con la que empuja, la fuerza hidrostática con la que empuja contra el tronco, contra el dique, y la gravedad específica del tronco. Entonces, aquí, en este punto, únicamente vamos a tener una fuerza de reacción normal, así perpendicular. Esta va a ser la fuerza, vamos a llamarle N, va a ser la fuerza normal. Si hubiera fricción, aquí podríamos ponerle la fuerza de fricción, que es mu por la normal. Pero como no habla de que haya fricción, entonces la única posibilidad de que aparezca una fuerza ahí es que sea perpendicular a la superficie. En este caso hace contacto con el dique y aparece la fuerza normal. Bien, también tenemos un peso, es decir, el tronco, voy a poner esto con color rojo, tiene un peso. Este es el W. Bien, entonces, primero el día de ayer calculamos, primero se hace una distribución de presión, la fuerza distribuida, por ejemplo, la fuerza producida por el aceite, en este caso está mojando el cuadrante superior izquierdo. Tendríamos una fuerza vertical hacia abajo, que es F2, y una fuerza horizontal hacia la derecha, que es F1. La fuerza F1 se calcula con la superficie proyectada. Lo que hacemos es proyectar la superficie, y bueno, en este caso, bueno, perdón, aquí está. Esta es la superficie mojada por el aceite, y obviamente lo proyectamos en un plano XZ y tenemos el área proyectada. El área proyectada es 3.6, tiene un centroide que está a la mitad de la altura, en este caso es 0.3, calculamos, ¿no? La fuerza F1 es peso específico del aceite por el peso, la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua, que es el peso específico del aceite, multiplicado por la profundidad de su centroide, multiplicado por el área proyectada. Hacíamos los cálculos y obteníamos F1. Para calcular F2, bueno, aquí teníamos el centro de presión, lo mismo, ¿no? Con las fórmulas. Para calcular F2, ahora, noten que voy a dibujar el mismo diagrama. Voy a copiar esto. Vamos a poner aquí, y aquí vamos a poner, calculamos F2. Bien, para borrar, vamos a borrar porque estamos calculando ahora la componente vertical. F2 es la componente vertical, y lo que nos dice la teoría es de que la fuerza F2 es igual al peso del volumen de líquido sobre la superficie curva, o en este caso, bueno, sobre la superficie. Este es igual al peso específico del aceite por el volumen. Y vamos a llamarle B sub 2. ¿Cuál es ese volumen B sub 2? Bueno, lo que tenemos que hacer es, esta es la superficie curva, y la vamos a rellenar de líquido, es decir, de aceite, ¿no? Este es el volumen de fluido sobre la superficie. Bien, este que está sombreado, entonces es el volumen 2. Y la fuerza actúa en la dirección
vertical hacia abajo, ¿no? Es decir, esta es la fuerza F2. Bien, ¿cómo calculamos ese volumen? El volumen B sub 2. Es fácil de calcular, es simplemente restar áreas y multiplicarlo por la profundidad, ¿no? Es decir, el volumen 2 es igual a, noten que esto es un cuadrado, vamos a restarle a este cuadrado de 0,6 por 0,6. El área de este cuadrado menos un cuarto de círculo. Entonces es pi por el radio al cuadrado sobre 4. Pues noten, ese es el área lo que ustedes ven, el área sombreada. Multiplicado por la profundidad, y si nos acordamos, la profundidad mide 6 metros, entonces vamos a tener el volumen, ¿no? Es decir, todo esto multiplicado por 6 metros nos da el volumen. Entonces vamos a tener el volumen B sub 2. Hacer el cálculo. Y me da 0,0772 metros cúbicos. Entonces ya podemos calcular la fuerza F2. F2 es igual al peso específico del aceite, que es 0,8 por 9.810 newton sobre metro cúbico, por el volumen D sub 2, que es 0,0772 metros cúbicos. Nos da entonces esta fuerza igual a 606.31, ¿no? Pues vamos a dejarlo punto 3. Bien, esta es la fuerza, 606.3 Profe, newtons. ¿Sí? para el volumen no falta multiplicar por la longitud. Sí. Bueno, creo que sí, me olvidé ¿no? Creo que sí. Gracias por el dato. Creo que sí. Sí, entonces, sí, gracias, sí, me olvidé multiplicar por 6. Entonces vamos a ver. Sí, hay un error aquí. Me olvidé multiplicar por el 6, entonces voy a poner por color. El volumen es 0,463. Bien. Corregimos entonces aquí también. Vamos a ver, 3.000, esto nos da 3.637.8. Bien, esta es la fuerza entonces F2. ¿Por dónde pasa la fuerza F2? Pasa por el centro de gravedad de la masa de fluido. Es decir, que yo tendría que calcular el centro de gravedad. Más o menos está por aquí. Vamos a poner así, el centro de gravedad. Y por ahí pasa la línea de acción de esta fuerza. Es decir, si la pongo un poquito más alineada, pasa por este punto así, ¿no? Así pasa por aquí la línea de acción de la fuerza F2. Pero no es necesario para este tipo de problemas el cálculo de la ubicación del centroide bueno, en este caso el centro de gravedad de esta masa de fluido. Bien, ya tenemos la fuerza F1 y F2, que si ustedes observan, recordando aquí, son las fuerzas debidas al aceite, es decir, lo que moja esta parte que está mojado por el aceite. Nos queda toda la fuerza resultante debida al agua. Y noten, el agua moja toda la parte inferior, pero también está presente la contribución del aceite. Es decir, que en este punto, donde estoy marcándolo, es la presión debida a la columna de aceite.
Noten aquí en este punto tenemos la presión debida a la columna de aceite. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la fuerza F3? Va a ser el peso del volumen de fluido sobre la superficie. Entonces tenemos que llenar a esta superficie, le vamos a llenar de líquido. ¿Qué líquidos? Vamos a llenarlo de agua, pero también tenemos que llenarlo de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite contribuye a esta distribución de presión. ¿Está bien? Otro punto importante es de que la distribución es simétrica. Si ustedes observan, esta es la distribución de presión. Debida al agua. Es simétrica. Y es simétrica porque, noten, si nosotros tenemos un punto, por ejemplo, este punto, repasando un poco lo que vimos ayer, este punto es un punto mojado por agua, está en reposo, un punto que está a la misma altura del otro lado del tronco, está también mojado por agua, está a la misma presión, y ambos puntos están a la misma altura, deben estar a la misma presión. Lo mismo para este punto, y lo mismo para este punto, y lo mismo para este punto. Entonces, la distribución es simétrica, porque deben cumplir el principio de Pascal. Entonces, cuando calculemos el volumen de fluido sobre la superficie curva, vamos a tomar en cuenta que la distribución es simétrica. Entonces, vamos a llenar de fluido de forma simétrica. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Nos vamos a poner aquí, calculamos F3. Bien, entonces, para calcular F3, voy a copiar el esquema, creo que... Bueno, voy a hacer uno nuevo. Noten que este es el tronco. Este es el tronco. Y la superficie que está mojada por agua es toda la superficie inferior. Estoy marcando con rojo. Es la superficie mojada por agua. Estamos hablando de que está ahí, ¿no? Entonces es la superficie. La superficie libre es la superficie, voy a ponerla así, es de aceite. Y la interfaz aquí, ¿no? De aceite y agua. Entonces aquí es aceite y aquí es agua. Entonces, cuando escribimos la fuerza F3, es igual al peso, el peso del volumen de fluido sobre la superficie curva. La superficie curva es lo que ustedes ven de color rojo. Entonces hay que ponerle el peso del agua, que en este caso es peso específico del agua, multiplicado por el volumen del agua, más el peso del aceite, en este caso gravedad específica del aceite, por el peso específico del agua, por el volumen del aceite. Entonces, noten aquí, voy a llenar de agua. El volumen de fluido sobre la superficie curva, y en este caso lo llenamos de agua, aunque sabemos que en realidad es un tronco, pero en este caso lo estamos llenando de agua. Este es el volumen de agua sobre la superficie curva. Bien, entonces aquí tenemos el volumen de agua. Y encima del agua está el aceite. Y como la distribución es simétrica, tengo que llenarlo de aceite hasta la superficie libre. Es decir, hacer esto. Esto que estoy marcando en color verde es el volumen de aceite sobre la superficie curva. Bien, entonces aquí
tenemos el volumen de aceite. Entonces, ya hemos calculado, digo, hay que calcularlos, pero hemos establecido, este es el volumen de agua sobre la superficie curva, más el volumen de aceite sobre la superficie curva. Hay que calcularlos. No sé si tienen preguntas. Pues esto nos va a dar la fuerza F3. Profe, ¿Sí? es todo este volumen, no era la mitad. Perdón, no te escuché la última parte. Otra vez, no sé si me puedes Que si repetir. no es la mitad del volumen, o porque cubre toda la esfera, el círculo, perdón, ¿Te refieres a al esta aceite. parte? Ajá, Sí, uno pensaría de que solamente tengo que llenar la parte izquierda, pero no, hay que ajá. llenarlo completamente, porque si no lo llenamos completamente, no reproduciríamos esta fuerza F3, esta que está aquí, es el resultado de una distribución de presión. O sea, es simplemente la resultante de toda esta distribución de presión. Ok, ok. Y como es simétrica, se debe al agua más el aceite, y el aceite tiene que también estar sobre toda la superficie, aunque no esté mojando esta parte. ¿Por qué? Porque si no ponemos aceite sobre esta parte, romperíamos la simetría de esta parte. Y el problema es simétrico, porque está descansando en reposo, las partículas de fluido aquí están en reposo, esta distribución es simétrica, y para que se cumpla esto, tenemos que llenar esta parte de aceite. Ok, Bien, ok. bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos a calcular F3. F3 es igual al peso específico del agua, que es 9.810 newton sobre metro cúbico. El volumen de agua, noten que este volumen es la mitad de un cilindro, entonces podemos multiplicarle por pi por el radio al cuadrado, en este caso el radio es 0.6. Permítanme un segundo. 0.6 metros al cuadrado, ese es el área, ahora dividimos entre 2 nada más, ¿no? Por 6 metros de longitud. Este es el volumen de agua. Y tenemos que sumarle más el peso del volumen de aceite, entonces hay que ponerle el peso específico del aceite. Ya no lo voy a repetir, vamos a ponerle ya directamente 0.8 por 9.810 newton sobre metro cúbico por el volumen, y en este caso el volumen es el volumen de esta sección, es un paralelepípedo, ¿no? Tiene sección rectangular y una profundidad de 6. Noten la altura aquí, esta altura mide 0.6 metros y esto mide 1.2. Entonces el volumen de aceite sobre la superficie es 1.2 metros por 0.6 metros. Todo esto multiplicado por la profundidad, ¿no? Que es 6 metros. Bien, y esto nos va a dar el resultado de la fuerza F3. Esto que acabo de poner aquí es el volumen de aceite sobre la superficie curva. Bien, voy a calcularlo entonces aquí. Ahí espero que no me equivoque. Vamos a poner aquí la fuerza F3, me da 67.187.9 newtons. Ahí me dicen si hay algún error. Ahí, permítanme un segundo.
Bien, vamos a continuar con la clase. Entonces el resultado, bueno, si me ayudaron a revisarlo, sale 67.187.9. Sí, profe, me dio lo mismo. Ah, muy bien, gracias. Entonces ya tenemos todas las fuerzas, porque si recordamos, por la simetría de la distribución, las fuerzas horizontales F4 y F5 no se necesitan calcular porque se anulan mutuamente, es decir, la fuerza F4 empuja hacia la derecha, pero la fuerza F5 lo empuja hacia la izquierda, entonces ambas se anulan y no es necesario calcularlas. Entonces ya con la fuerza F1 horizontal, F2 que es vertical y F3, ya podemos calcular la fuerza que actúa sobre el dique, entonces, y también el peso específico del tronco. Entonces aquí vamos a ponerlo. Vamos a hacer aquí un diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner que este es el tronco. Bien, todas las fuerzas, y por lo menos y las hidrostáticas, o sea, convergen en el centro del tronco. Entonces, al final la resultante sería de las fuerzas hidrostáticas pasarían por el centro. Por eso no vamos a calcular sumatoria de momentos, simplemente vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Pero las vamos a dibujar las fuerzas. La fuerza F1 no pasa por el centro, que pasa por el centroide de la masa de fluido sobre la superficie curva, este es F1. Luego la fuerza F2 pasa un poquito por debajo del centroide del área proyectada, es decir, el centro de presión, este es F2. Y F3 sí, esta sí pasa por el centro de gravedad de la masa de fluido, esta es la fuerza F3. Si quisiéramos saber por dónde pasa la fuerza F3, pasa por el centro de gravedad de estos dos volúmenes de fluidos compuestos, es decir, hay que calcular el centro de gravedad de ambos fluidos. Me imagino que está un poquito más pegado a este lado. Creo que debe pasar por aquí, pero pasa por el eje de simetría, ¿no? Este es el centro de gravedad de esa masa de fluido. Entonces, estas son las tres fuerzas debidas a los líquidos, o sea, fuerzas resultantes debido a presión hidrostática. El dique hace contacto en este punto y su fuerza es normal. Les digo que es la única fuerza porque si hubiera fricción, si nos dijeran, el dique hace contacto con cierto factor de fricción, habría una componente tangente, ¿no? Esta sería la componente de la fuerza de fricción y habría que componerlas ambas y nos quedaría una resultante en una dirección particular, ¿no? Pero no nos habla de que haya... no borré no nos habla de que haya fricción, entonces la única fuerza es la normal. Y finalmente está el peso, porque el tronco debe tener un peso, entonces el peso actúa, si el tronco es homogéneo, actúa sobre su centro de gravedad y este sería el peso del tronco, ¿no? Entonces, W es el peso del tronco. El peso del tronco es masa por gravedad, pero noten que yo puedo escribir el peso del tronco de esta forma. La gravedad específica del tronco por peso específico del agua, ese es el peso específico del tronco, multiplicado por el volumen del tronco. ¿Está bien? Entonces, hacemos sumatorias de momento, ¿no? Por equilibrio estático. Tenemos la sumatoria de fuerzas en la dirección Z, por ejemplo, ¿no? Recuerden que el eje Z era, este es nuestro eje Z, y este era nuestro eje Y, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Z. Tenemos en la dirección positiva de Z la fuerza F1, es F1 menos F3 más W, ¿no? Esto es igual a 0. F1 tiene sentido negativo en el sentido de nuestro origen de coordenadas. Negativo en la dirección Z. Luego tiene positivo el F3 y luego negativo, positivo el F1, positivo W y negativo el F3. Entonces, esta es la sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer las sustituciones. Profe, ¿Sí?
Las fuerzas no están al revés, la F1 y la F2. O sea, deberían ser en... o sea, la F- Sí, déjeme ver, sí, creo que sí, como las definimos al principio, ¿no? Sí, tiene razón, la fuerza F1 es horizontal, la fuerza F2 es la vertical. Sí, gracias, para que no intercambiemos y no nos vayamos a equivocar en el cálculo. Esta es la fuerza F1 y esta es la fuerza F2. Bien, entonces aquí estaba cometiendo el error, esta sería la fuerza F2. Entonces F2 menos F3 más el peso es igual a 0. Noten la fuerza F2 está aquí, es la fuerza vertical. La fuerza F3 la tenemos aquí. Y finalmente el peso. El peso está descrito en términos de su gravedad específica, ¿no? Que es la pregunta del problema. Entonces ponemos aquí el peso. Perdón, vamos a poner aquí. Ponemos más el peso, y en este caso es gravedad específica del tronco por el peso específico del agua por el volumen del tronco, y en este caso el volumen del tronco es pi por el radio al cuadrado por la longitud. Y esto debe ser igual a 0. Entonces noten aquí tenemos todos los datos excepto la gravedad específica del tronco, que es la pregunta del problema. Entonces aquí tenemos la gravedad específica del tronco es igual esto me da 63.550.1 newtons dividido entre, lo vamos a dividir entre 66.569.09. Noten que es adimensional, la gravedad específica no tiene unidades. Me da 0.954. Es la gravedad específica del tronco. Bien, ese sería el primer inciso. Déjenme ver. No, seguro, creo que es el segundo inciso. No, nos dice calcular la fuerza con la cual empuja el tronco al dique, o sea, la normal, y la gravedad específica del tronco, ¿no? Que es la que ya tenemos calculada. Entonces vamos a calcular el otro inciso, que es la fuerza contra el tronco. Y si aquí hacemos un análisis aquí, la fuerza F2 y F3 están en Z, y la fuerza F1 únicamente, bueno, las fuerzas en la dirección Y son únicamente la fuerza F1 y la normal. Es decir, que la fuerza con la que empuja al tronco es, aquí haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar que la fuerza F1 debe ser igual a la normal, ¿no? Entonces, a la reacción. Entonces, la normal es igual a la fuerza F1, y esa la tenemos, creo que la calculamos al principio. Es esto que tenemos aquí, ¿no? Es 4.000, perdón, 8.475.84.
Bien. Entonces ya tenemos las dos respuestas, ¿no? Es decir, la fuerza de reacción, o sea, la fuerza con la que empuja el tronco al dique y la gravedad específica del tronco. Noten que la gravedad específica debe ser menor al agua, porque la gravedad específica del agua es 1 y este es 0.954. No puede ser mayor a 1 porque si fuera mayor a 1, no podría flotar en la condición así, no podría flotar sobre el agua. No sé si tienen preguntas de esta parte. No, profe, creo que no. Muy bien, entonces vamos a continuar con un ejercicio que es muy similar y realmente repito estos dos problemas porque son muy ilustrativos, o sea, porque por ejemplo en este es muy común el error de decir, bueno, solamente está mojando esta parte del aceite y no debo completar esta parte, ¿no? Toda esta región no está mojada por aceite, entonces no colocan esta parte de aceite, entonces ocurre el error de romper la simetría en la parte inferior. Recuerden que este punto, que es la interfase, está a la misma presión que este punto, o sea, un poquito antes de salir hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, este punto está a la misma presión y entonces debe tener simetría, y este punto se debe también a la columna de aceite, entonces de este lado tenemos que poner aceite. Bien, vamos a ver el otro ejercicio, que es este problema, es también del Merle Potter, y era el con el que estábamos a punto de empezar la clase, pero gracias a unos compañeros me indica que bueno, no habíamos terminado el primero. Bien, vamos a resolver entonces este problema. Y este problema es muy parecido. Nos dice, encuentre la fuerza P necesaria para sostener o mantener el cilindro, el objeto cilíndrico de 10 metros de longitud en la posición que se muestra en la figura. Noten que si solamente colocamos P, o sea, noten la fuerza P en el problema es una fuerza horizontal. Esta fuerza P nada más tendría que mantener el equilibrio en la dirección, si quieren, si ponemos ejes, este sería el eje Z y este sería el eje Y. Entonces solamente necesitaríamos mantener el equilibrio en Y, pero este cuerpo, si no tiene un peso, no podría estar en esta posición, es decir, tiene que ser mucho más pesado para no flotar, no ser empujado por la fuerza de empuje, porque va a empezar a aparecer la fuerza de empuje. Estos van a ser nuestros ejes. Vamos a poner un eje Z en la profundidad y Y en la dirección hacia la izquierda. Bien, igual que en el caso anterior, vamos a hacer un diagrama de las fuerzas hidrostáticas, o sea, de la presión hidrostática. Voy a colocar aquí. Bien, aquí vamos a poner entonces el diagrama. Este diagrama es bien importante porque ayuda a entender cuántas fuerzas están actuando y en qué direcciones. Entonces, ayuda mucho a resolver el problema. Es muy útil si ustedes lo usan para entender bien cuáles son las fuerzas que deben calcular. Incluso algunas se pueden simplificar, como en el caso anterior, ¿no? Bien, aquí este es el punto del origen. Está en la parte superior del tronco. Está nuestro origen. Y a partir de aquí, toda la superficie de la izquierda está mojada por agua. Es decir, toda esta superficie, estoy marcándola con color rojo, está mojada por agua. Bien, entonces a medida que nos sumergimos, empieza a aparecer la presión hidrostática perpendicular, apuntando hacia el centro, el tronco, y aumentando o sea, linealmente en magnitud, en proporción lineal. A medida que nos sumergimos, empieza a aumentar más, ¿no?
Y finalmente en la parte, ya casi en el punto en el contacto en la parte inferior, el punto más bajo del tronco, tenemos la presión más alta, ¿no? Sí. Entonces, esta es la distribución de presión debida al agua. Noten que aquí la presión aquí es cero porque la superficie libre está a la presión cero. Bien. Bien, entonces, lo que ustedes ven de color rojo es la distribución de presión debida al agua. Y en el otro lado, la parte que está en el lado derecho, está mojada únicamente por aceite. Este aceite tiene una gravedad específica de 0.86. Entonces dibujamos. Noten igual, este punto que está aquí, está a la presión cero, porque esta es la superficie libre del lado del aceite. Entonces, este punto parte de cero. Y a medida que nos sumergimos, va aumentando linealmente hasta el punto más bajo, ¿no? Que en este caso es este. Pero no alcanza la misma presión que el agua porque obviamente pesa menos y aparte es más de densidad más baja que el agua, ¿no? Entonces, esta es la distribución de presión del lado derecho. ¿Está bien? Esto lo hacemos ¿con qué finalidad? Porque podemos hacer, ahora necesitamos calcular las resultantes. Entonces, noten que en el caso del agua, tengo que dividirlo en dos cuadrantes, así, el del agua, ¿no? Esto es así. Bueno, voy a dividirlo así. Tengo una fuerza que está apuntando hacia abajo. Es la fuerza F1. Eh, es debida al agua en el cuadrante superior izquierdo. El cuadrante superior derecho está apuntando hacia arriba. Esta es la fuerza, vamos a ponerle F3. Apunta hacia arriba. Y es más grande que incluso porque las presiones son más grandes, entonces F3 es más grande. Y luego hay una fuerza resultante que es horizontal, y esta va a estar por aquí, va a ser F2. Estas tres, entonces, F1, F2 y F3, son fuerzas resultantes debidas al agua, ¿no? Es decir, unas son verticales y otras son horizontales. ¿Está bien? ¿No hay preguntas de esta parte? ¿No? Este es el cuadrante superior izquierdo, y resultante en la dirección vertical. El cuadrante inferior izquierdo, su resultante en la dirección vertical. Y si tomamos ambos cuadrantes, de todo el lado izquierdo está mojado por agua y tiene una resultante en la dirección horizontal. Noten, no pasa por el centro, debe pasar por el centro de presión del área proyectada. En el caso del aceite hacemos lo mismo, solamente que aquí el aceite está mojando solamente un cuadrante. Entonces tenemos la fuerza F4, que es horizontal, y una fuerza F5 que apunta hacia arriba y es vertical. ¿Está bien? Entonces estas son las 5 fuerzas que están actuando, fuerzas resultantes que están actuando sobre la superficie del tronco. Aparte está la fuerza que es debida al peso, ¿no? Es el peso del tronco. Bien, entonces hay que calcular cada una de estas fuerzas. Noten que voy a empezar con las fuerzas debidas al agua. En este caso voy a copiar esto. Vamos a calcular, tal vez un poco desordenado, pero vamos a calcular primero la fuerza F2. Es la horizontal, ¿no? Es la fuerza horizontal. Entonces, para calcular la fuerza F2, yo me voy a concentrar únicamente en la componente horizontal. Entonces borro esto, borro las verticales.
Y como no me interesa por ahora el aceite, vamos a borrar también esto. También esta, ¿no? Entonces, bien, noten aquí, esta es la fuerza horizontal debida al agua. Y lo que hacemos es, tenemos nuestros ejes coordenados, este es el eje Y, este es el eje Z. Voy a utilizar el área proyectada. Entonces, el área proyectada es algo así. Este es el eje Z. Este es mi origen. Este va a ser el eje X. El área proyectada es el área AY. Y mide, noten que esto mide la longitud del tronco, que mide 10 metros, ¿no? Déjame ver, creo que las unidades, sí, 10 metros de longitud, ¿no? 10 metros de longitud, entonces 10 metros de longitud del tronco. El centroide del área proyectada está aquí, en la intersección de las dos diagonales. El área es, el radio del tronco era 2 metros, entonces aquí esto es 4, ¿no? Mide 4. Entonces el área proyectada mide 40 metros cuadrados. La profundidad del centroide es 2 metros. Entonces ya con esto podemos calcular la fuerza F2. La fuerza F2 es igual al peso específico del fluido, que en este caso es mojado por agua, la profundidad a su centroide, multiplicado por el área proyectada. Entonces, haciendo cálculos, esto nos da, el peso específico del agua es 9.810 newton sobre metro cúbico, por la profundidad al centroide es 2 metros, por el área proyectada, que es 40 metros cuadrados. Si hacemos el cálculo, nos da es un poco grande porque son grandes, el área es 40 metros cuadrados, esto es 784.800 newtons, es la fuerza F2. No vamos a calcular el centro de presión, pero no es tampoco tan complicado. Por simetría, si nosotros pasamos dos ejes aquí, el eje X testada, Z testada, el centroide está, por simetría va a estar por debajo, es decir, tiene la misma coordenada que el eje X testada, entonces esta es la coordenada al centro de presión. Y si ustedes hacen el cálculo, pasa a 2/3 de la superficie libre. Esta es la línea de superficie libre. Entonces pasa a 8/3. No lo vamos a calcular. Si ustedes quieren, lo calculan y van a ver que da esa profundidad del centro de presión. Esto les digo porque si nosotros hacemos el cálculo de la distribución de presión, aún así es lineal y el centro de gravedad de este triángulo está a 2/3 de la altura, ¿no? A 2/3 de la altura. Y este es 1/3 de la altura, o h-tercios. Entonces, por eso es que pongo 2 por 4/3, entonces 8/3. Entonces, es algo que ya habíamos visto en el caso de las figuras planas. También se puede utilizar la fórmula para calcular el centro de presión, pero no lo vamos a calcular porque, como en el caso anterior, todas las fuerzas convergen en el centro y entonces no vamos a necesitar calcular sumatorias de momentos. Entonces, no es tan importante saber por dónde pasan las resultantes, sino saber su magnitud. Bien, vamos a calcular la otra fuerza, que es la otra fuerza horizontal. Este caso es la fuerza F4, creo, ¿no? Calculamos la fuerza F, nada más déjame ver aquí, F4. Vamos a calcular esta otra fuerza horizontal. Entonces para hacer esto, voy a copiar el mismo diagrama desde aquí.
Bien, entonces nos vamos a concentrar únicamente en la parte mojada por el aceite, entonces borramos todo lo que no, y el horizontal, ¿no? También borramos todo lo que es la distribución de presión debida al agua. Bien, entonces tenemos únicamente esta región de interés, ¿no? Es decir, lo que está mojado por el aceite. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mantenemos nuestro sistema coordenado. Este es el eje Z y este es el eje Y. Entonces, lo vamos a proyectar y se va a ver algo así. Se va a ver muy parecido. Vamos a tener un área proyectada que es, ¿sí? Noten, pusimos nuestro eje aquí arriba, pero pues, no pasa nada. Esta es la... Aquí estaría nuestro eje Z. Este es el eje ahora X. Y lo mismo, el área es la que ustedes ven aquí en la parte inferior. Su centroide está aquí. Lo que importa es de la superficie libre. La superficie libre tiene, ese es el punto de superficie libre, entonces la línea de superficie libre está aquí. Entonces, este es el área ahora. También se va a llamar AY porque es el área proyectada si tiene sobre su perpendicular es el eje Y. Su dirección normal es el eje Y, entonces le vamos A sub Y. Pero esta es una diferente área. El área mojada, el área proyectada mojada por el aceite tiene una altura de 2 metros y un largo o longitud de 10 metros. Entonces el área AY es simplemente 20 metros cuadrados. La profundidad a su centroide de área es esta profundidad. Vamos a llamar también Z testada. Es ahora solamente 1 metro. Y ya podemos calcular la fuerza F4. La fuerza F4 es debida al aceite, entonces es igual al peso específico del aceite por el peso específico del agua. Bueno, este es el peso específico del aceite. Multiplicado por Z testada por el área AY. Noten que son diferentes Z testadas y diferentes áreas, ¿no? En este caso es del aceite. Entonces la fuerza F4 es igual a 0.8 por 9.810 newton sobre metro cuadrado. Esto es el peso específico del aceite. Por el Z testado, es ahora 1 metro, por el área, que es 20 metros al cuadrado. Y con estas ya tenemos la fuerza F4. Nos da 156.960 newtons. Bien, ahora ya tenemos las fuerzas horizontales. Tenemos F2 y tenemos F4. Vamos a calcular ahora las fuerzas verticales, F1 y F3. Noten que F1 y F3 son debidas al agua. Entonces, aquí vamos a poner las unidas aquí. Bien, para esto voy a usar igual el mismo diagrama. Y como solamente nos interesa la parte del agua, voy a borrar lo que no nos sirve, ¿no? Es decir, todo lo que es mojado por el aceite.
Bien. También las fuerzas horizontales, ¿no? Entonces vamos a ver que esto lo voy a yo representar. Aquí es igual la fuerza F1, es igual al peso del volumen sobre la superficie curva, ¿no? Entonces aquí tenemos... Ahí. Noten, la fuerza F1 es igual al peso del volumen sobre la superficie curva. Entonces voy a utilizar el color verde para dibujar el volumen. Este es el volumen sobre la superficie curva, ¿no? Es decir, solamente el cuadrante que nos interesa, ¿no? Es decir, el cuadrante mojado por el agua. Y este va en sentido positivo, ¿no? Porque este es el eje Z y va en sentido positivo de Z. Y tendríamos el sentido negativo, hay que restarle, si quieren sumarle o algebraicamente la suma algebraica. El volumen de fluido sobre la superficie curva. Y aquí la superficie curva va a ser la que está en la parte, en el cuadrante inferior. Esta es la superficie curva, es esta. Y el volumen de fluido sobre esta superficie lo proyectamos hacia arriba hasta la superficie libre, ¿no? Noten, aquí está la superficie libre. Lo mismo aquí está la superficie libre. Entonces, la fuerza F3, es esta fuerza que empuja hacia arriba, es igual al peso del volumen sobre la superficie curva. Lo que está en color verde achurado es el volumen. ¿Está bien? Pero tiene signos contrarios. Si hacemos la suma, en realidad F1 es positivo y F3 es negativo, porque tiene signos contrarios. ¿A qué es igual F1? F1 es igual al peso específico del agua por el volumen B sub 1. ¿A qué es igual F3? F3 es igual al peso específico del fluido, que es agua, por el volumen B3. ¿Y cuál es el volumen B3? Es todo lo que está sombreado. Este es el volumen B3. Entonces, F1 menos F3, o sea, la resta de ambos, los signos contrarios, es igual a peso específico del fluido por volumen 1 menos peso específico del fluido por volumen 3. Noten, puedo factorizar el peso específico del fluido por la diferencia de volúmenes. Volumen 1 menos volumen 3. Noten, realizar la resta de volúmenes me va a dar una fuerza negativa, ¿no? Pero hagan en cuenta que este volumen es positivo y este es negativo. Me va a quedar un volumen negativo, pero no en el sentido negativo, sino que algebraicamente, en realidad no se puede obtener volúmenes negativos, ¿no? Voy a hacer así. Este volumen es negativo, voy a factorizarlo. Esto menos peso específico de volumen 3 menos volumen 1. Ahora sí, así. Esta F resultante actúa en la dirección negativa de Z, es decir, empuja hacia arriba. Hay una fuerza F resultante. Esta F es la diferencia de F1 hacia abajo más F3 hacia arriba, algo así. Empuja hacia arriba. Y es esta diferencia. Noten que la diferencia de volúmenes es simplemente restar. Es decir, que esto va a ser igual a este volumen de fluido. Ahí tengo así. Entonces,
la fuerza resultante, esta F, empuja hacia arriba y es igual a F1 menos F3. Y este volumen es igual a la diferencia de volúmenes, ¿no? Es decir, es B3 menos B1. Si ustedes ven, entonces la fuerza que resultante debida al agua en la dirección vertical es igual al volumen desalojado de fluido, es decir, el tronco, vamos a ver al problema inicial, aquí, el tronco tiene una fuerza debida al agua, el agua está empujando hacia arriba, y esa fuerza de empuje del agua es igual al volumen desplazado por el agua, perdón, desplazado por el tronco, es el peso del volumen de agua desplazado por el tronco. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. ¿No? Entonces, ya sé que puedo calcular esta fuerza. Sí, adelante, ¿hay preguntas? No. Bien, entonces voy a calcular la fuerza Profe, F. ¿Sí? perdón, ahí como el agua no está mojando todo lo de abajo, para la parte de arriba lo consideramos como uniforme, ¿verdad? Como en No el ejercicio anterior. ¿te refieres a esta región? Ajá. O- bueno, esta región no está sometida a ninguna presión hidrostática. Pero aquí, como son diferentes fluidos, la distribución ya no es simétrica. O sea, no hay ningún tipo de distribución simétrica. Si hubiera una distribución simétrica, tal vez podríamos hacer sumas de estas, bueno, de las fuerzas, ¿no? Es decir, pero aquí no, aquí esta región está mojada por agua y esta región está mojada por aceite. La distribución es completamente asimétrica. Esta región parte de cero, se va haciendo más grande hasta aquí y es una distribución lineal, pero debida al agua, ¿no? Aquí tenemos una distribución que es debida a la presión que está en la superficie mojada por el aceite y es menor incluso la distribución porque el aceite pesa menos por unidad de volumen y no es simétrico la distribución. Entonces sí, Ah, aquí ok, sí ok, aparecen va. cinco fuerzas. Pero estas dos, la F1 y la F3, se pueden sumar para hacer más fácil el cálculo. Entonces ahora, por ejemplo, F1 y F3 sabemos que empuja hacia arriba, hay una resultante hacia arriba que va a ser la F, ¿no? Esta fuerza F se puede calcular más fácil porque es el volumen desplazado por el tronco, el volumen de agua desplazado por el tronco. Entonces vamos a regresarnos aquí, podemos hacer este cálculo, este que se ve aquí. Esta fuerza F, entonces, es el peso específico multiplicado por ese volumen. Lo voy a poner así, que es B3 menos B1. Noten que ya le he cambiado el signo, sé que ya empuja hacia arriba. Entonces aquí tenemos, esto es igual a 9810. ¿A qué es igual la diferencia de volúmenes? A esta diferencia que se ve aquí, a la mitad del cilindro. Entonces aquí tenemos, esto es, De área de una círculo, ¿no? así es, a la mitad del área de un círculo. Entonces esto es pi por el radio al cuadrado. El radio es 2 metros sobre 2 por la longitud, que es 10 metros. Y nos da el valor de la fuerza. Nos da 616.380.4 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza F, que en realidad son las dos, la diferencia de F1 menos F3, ¿no? Empuja hacia arriba. Y finalmente, ya para terminar, la fuerza resultante debida al aceite. Voy a copiar esta. Sería la fuerza F3, ¿no? F5, perdón, gracias. Aquí ponemos y la fuerza F5 es, perdón, vamos a copiar es la fuerza horizontal, digo vertical, debida al aceite.
es decir, es esta fuerza. Y F5 es el peso del volumen sobre la superficie curva, ¿no? En este caso, lo que hacemos es... Esta es la línea de superficie libre. Y el volumen sobre la superficie, es decir, esta es la fuerza F5, ¿no? Esta es la superficie mojada. El volumen de fluido, en este caso es aceite, sobre la superficie curva representa este cuarto de cilindro. Este es el volumen F5. Y entonces la fuerza F5 es igual al peso específico, en este caso es aceite, multiplicado por el volumen sobre la superficie curva hasta la línea de superficie libre, ¿no? En este caso el volumen 5. Y ya lo podemos calcular. F5 entonces es igual al peso específico del fluido. El fluido es aceite y tiene gravedad específica 0,86. Aquí le puse 0, aquí hay que poner 0,86, ¿eh? Nada más ahorita lo corregimos. 0,86 por 9.810 newton sobre metro cúbico por el volumen 5. El volumen 5 es el volumen del cuarto de la circunferencia. Es pi por el radio al cuadrado sobre 4. Y multiplicado por la longitud, ¿no? Que es 10 metros. Bien, entonces tenemos... $265.043.6. Estos newtons. Entonces ya tenemos las 5 fuerzas. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero bueno, yo creo que sí lo vamos a terminar mañana. Una disculpa, ahí me faltó un poquito de tiempo para terminarlo, pero ya están definidas todas las fuerzas. Es decir, ya hemos definido las 5 fuerzas hidrostáticas, o sea, resultantes debidas a las presiones. F1, F2, F3, F4 y F5. Hay que ponerlas en equilibrio estático con estas dos fuerzas, el peso y la fuerza P. Hay que hacer simplemente una sumatoria de fuerzas en Z y sumatoria de fuerzas en Y. De esto vamos a encontrar cuánto debe pesar el tronco para que no se levante, porque si ustedes ven, la fuerza F3 y F5, estas dos fuerzas, están tratando de levantar el tronco. Entonces, si no hay un peso que se mantenga pisando el fondo, va a haber una fuerza de flotación resultante y entonces el tronco se va a elevar. Y lo mismo, hay mayor fuerza del agua que del aceite, entonces va a haber una fuerza de empuje en la dirección hacia la derecha y para mantener el equilibrio hay que aumentar una fuerza P. Lo vamos a ver la siguiente clase, que es el día de mañana. No sé si tienen preguntas para terminar ya la clase aquí. ¿No? Bien, veo que tengo algún comentario, pero déjeme. Sí, adelante. ¿Cuánto le salió al final, perdón? Déjeme ver. Más para revisarlo. 265.043. ¿Sí está bien? Nada más para que quede bien. Es que a mí me dio otro número. A mí sí me dio lo mismo. Ok. Bueno, entonces para revisarlo. Sí, ya vi. Sí, lo volví a calcular y sí está el mismo valor. Sí, va. Sí, fui yo, profe. Gracias. Muy bien, no, al contrario, gracias. Entonces, bien, vamos a quedar aquí. Nos veríamos la siguiente clase, el día de mañana. Y sí, cualquier pregunta me la hace mañana, ¿no? Si hubiera alguna pregunta más sobre las tareas. Bien, vamos a quedar aquí. Que tengan buena tarde, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, hasta luego a todos. Buena tarde.